La imagen apareció en los monitores encriptados y nadie dijo nada. No porque hubiera una orden de silencio, sino porque todos sentían, sin pensarlo, que cualquier palabra haría que aquello se volviera menos real. James Webb llevaba meses transmitiendo datos, pero esta toma era diferente, más nítida, más honda, y traía algo que ningún entrenamiento enseñaba a procesar. Algo que se instaló en la espina dorsal de cada persona que vio aquella imagen dibujarse línea por línea. 3 y barra diagonal Atlas jamás debió verse así. Ningún modelo predictivo lo había anticipado. Todo apuntaba a otro fragmento interestelar oscuro, tambaleante, apenas sosteniéndose mientras cruzaba el barrio solar. Pero la imagen mostraba algo que reflejaba luz con intención, no al azar, como si su superficie respondiera al telescopio en lugar de recibir fotones sin más. A simple vista, el objeto parecía ordinario. Una silueta alargada envuelta en sombra, pero entre más lo miraban los científicos, más se negaba la geometría a parecerse a algo que la naturaleza hubiera parido. Los bordes eran demasiado limpios, los ángulos demasiado deliberados. La forma en que la luz se pegaba a ciertas secciones insinuaba curvaturas con lógica matemática, no con erosión caótica. Alguien ajustó el contraste en silencio, y entonces la sala respiró al mismo tiempo, porque debajo del ruido de la superficie empezaron a revelarse líneas. Líneas que no eran grietas ni fracturas. No, eran crestas formadas por impacto o esters térmico. Eran franjas paralelas que se repetían a intervalos demasiado precisos para ignorarlos. Segundos después llegaron los datos espectrales. La composición de material no coincidía con ningún asteroide, cometa o escombro interestelar antes registrado. La superficie reflejaba longitudes infrarrojas con un patrón que sugería capas, algo construido. Absorción y emisión se alternaban con un ritmo que se sentía diseñado. Un analista rompió el silencio con una palabra al oído que después borrarían de los informes oficiales, pero que siguió rebotando en conversaciones privadas durante semanas. El objeto rotaba sin tambalearse. Mantenía un eje estable a pesar de fuerzas gravitacionales que debieron desestabilizarlo hacía eones. Corrieron modelos de rotación, una y otra vez. Siempre el mismo resultado. La distribución de masa estaba equilibrada con una precisión imposible. La imagen se afiló más. Apareció una asimetría sutil, una sección que se curvaba hacia adentro formando un hueco que atrapaba la luz distinto al resto. Ese hueco se volvió el centro de la imagen. No porque brillara, sino porque absorbía, como si estuviera hecho para esconder profundidad. Las teorías empezaron a chocar de inmediato. Algunos se aferraban a explicaciones naturales exóticas, físicas desconocidas. Otros abandonaron en silencio la comodidad de la casualidad. No era el primer visitante interestelar que veía a la humanidad, pero sí el primero cuya forma parecía llevar intención en lugar de accidente. Compararon con Oumuamua en los canales internos. Hasta esas anomalías familiares parecían toscas al lado de esto, como adivinar formas entre la niebla versus mirar fijo una silueta a pleno sol. Cuando aplicaron algoritmos de realce, aparecieron segmentos repetidos a lo largo del objeto, casi idénticos en tamaño, espaciado y curvatura. Ningún proceso natural podía replicar semejante repetición estructural a escala interestelar sin degradarse. Y sin embargo, ahí estaba, íntegro. Un ingeniero apagó su micrófono sin hacer ruido. Las manos le temblaban mientras lo que veía se le instalaba en los huesos. La imagen llevaba sello de tiempo, estaba verificada, cotejada, verificada otra vez. Pero cada confirmación solo hacía más denso el malestar que se extendía por la sala. En cuestión de horas, alertaron a observatorios independientes con el pretexto de pruebas de calibración. Los datos regresaron alineados dentro de márgenes demasiado estrechos para ignorarlos. No hubo anuncio público, solo restricciones de acceso más estrictas y un aluvión de reuniones a puerta cerrada que se alargaron hasta la madrugada. Recalcularon la trayectoria con las nuevas estimaciones de masa. El resultado mostraba una ruta que rozaba el sistema solar externo con precisión inquietante. No iba hacia la Tierra, pero pasaba lo suficientemente cerca para que no fuera casual. Atravesaba regiones llenas de puntos de observación. Alguien señaló que el momento coincidía perfectamente con la capacidad humana de verlo con claridad, como si 3 y barra diagonal Atlas hubiera esperado a ser notado. Esa sugerencia la descartaron en voz alta, pero nadie se rió, nadie discutió, porque la imagen seguía ahí en la pantalla principal, negándose en silencio a ser descartada. En público, los astrónomos hablaban de reflectividad inusual y datos bajo revisión. Evitaban con cuidado cualquier lenguaje que insinuara las ondas internas que se expandían hacia afuera. En privado, circulaban correos con preguntas sin precedente.
Sobre protocolos. Sobre divulgación. Sobre si ver algo significaba también ser visto. La imagen no mostraba propulsión, ni escape, ni movimiento visible más allá de la rotación. Pero su estabilidad implicaba control, no deriva. Un analista comparó la forma del objeto con algo hecho para perdurar en el tiempo, no para viajar rápido. Una reliquia, más que una nave. Esa idea inquietó más a la sala que la alternativa, porque sugería una edad incomprensible, algo que había sobrevivido al auge y caída de civilizaciones en otra parte. Cuando apilaron más fotogramas, variaciones sutiles en la reflectividad, revelaron secciones de distintos materiales, superpuestos con intención, no al azar. El objeto no brillaba como el hielo ni se desgranaba como la roca. Sostenía la luz con una firmeza apagada que se sentía paciente, casi vigilante. No detectaron señales, ni emisiones, ni comunicación obvia, pero el silencio mismo se volvió una forma de presencia. Por primera vez desde que lanzaron el telescopio, alguien preguntó en voz baja si la humanidad acababa de cruzar un umbral del que jamás podría regresar. La imagen se filtró igual, no en alta resolución, pero lo suficiente para encender especulaciones entre quienes estaban entrenados para ver patrones donde otros veían ruido. Los foros estallaron. Las autoridades los desestimaron como excesos, pero las discusiones reflejaban los debates internos con una precisión escalofriante. Cada intento de reducir el objeto a una coincidencia requería más suposiciones que aceptar que algo desconocido había entrado en nuestro campo de visión. Pasaron los días, llegaron más imágenes, confirmaron el hallazgo original, eliminaron el consuelo del error o la desalineación. La estructura seguía siendo la misma, estable e indiferente a la atención humana, como si hubiera existido desde antes de que observar importara. Algunos decían que eran restos de una civilización antigua. Otros proponían megaestructuras naturales formadas bajo condiciones cósmicas desconocidas. Pero ninguna explicación abarcaba del todo la quietud precisa capturada en esa primera imagen. Fija, imperturbable. La superficie del objeto no tenía cicatrices de impacto. Ninguna señal de historia violenta. Eso implicaba un viaje a través del espacio interestelar que desafiaba toda probabilidad. Esa ausencia de daño se volvió tan fuerte como cualquier señal. Planteó preguntas sobre blindaje, selección de ruta o entornos más allá de nuestra comprensión. Un científico comentó que la humanidad había pasado siglos escudriñando el cielo, sin considerar que se sentiría al final encontrar algo que no se sintiera accidental. La imagen no se analizó solo con ciencia, también con filosofía. Reconfiguró el lugar de la humanidad, de observadora a participante. Si 3/diagonal Atlas había sido construido, entonces alguien o algo había mirado hacia afuera igual que la humanidad ahora, y había elegido dejar algo atrás. Esa comprensión se asentó despacio, no como pánico, como un reajuste silencioso de identidad. La Tierra siguió girando, ajena, mientras el objeto se acercaba, inalterado por nuestra atención. James Webb permaneció fijo, mirando hacia la oscuridad, capturando con fidelidad fotones que traían un mensaje que nadie esperaba leer. La primera imagen real de 3/diagonal Atlas no gritó respuestas, susurró posibilidades, inquietante no por lo que mostraba, sino por lo que implicaba. La humanidad siempre se había preguntado si estaba sola, pero ahora enfrentaba una pregunta más sutil: si era temprano, si era tarde o si solo estaba de paso. La imagen no resolvió el miedo ni la esperanza, solo la curiosidad, afilada por la humildad. Mientras los datos seguían llegando, una verdad se volvió imposible de negar. El universo acababa de revelar algo que no volvería a encajar en el silencio. Y fuera lo que fuese 3/diagonal Atlas, el acto de verlo ya nos había cambiado para siempre. El silencio que siguió pesó más que cualquier alarma. Se extendió por continentes mientras los flujos de datos seguían su curso y la humanidad, sin saberlo, entraba a un nuevo capítulo de su propia historia. En el fondo de servidores protegidos, más fotogramas se acumulaban. Cada uno reforzaba la misma conclusión inquietante que la primera imagen había insinuado pero no revelado del todo. 3/diagonal Atlas no se degradaba al acercarse. No desprendía material. No cambiaba como cualquier otro objeto conocido inevitablemente lo hacía bajo influencia solar. En cambio, su superficie se ajustaba con sutileza. Redistribuía la energía reflejada como compensando la creciente intensidad de la luz estelar cercana. Ese solo ajuste desató una cascada de recálculos, porque los objetos pasivos no se adaptan. Solo resisten. Pero la adaptación era precisamente lo que los datos sugerían. Una respuesta lenta, metódica, desplegándose a lo largo de millones de kilómetros. Ningún motor encendido.
ninguna llamarada. Y aún así, el objeto mantenía un equilibrio térmico, desafiaba toda física pasiva. Alguien sugirió que quizás la estructura estaba latente, no inactiva, en espera, una distinción que heló la sangre de todos los que escuchaban. La idea de que algo pudiera permanecer latente a través de distancias interestelares requería una paciencia más allá de toda comprensión biológica. Si esa paciencia existía, entonces el tiempo mismo no era un obstáculo para quien o lo que hubiera creado 3/diagonal Atlas. Con más fotogramas apilados, rasgos minúsculos en la superficie empezaron a alinearse en patrones. No eran símbolos, no eran marcas, eran geometrías funcionales, formas optimizadas, diseñadas para distribuir tensión, desviar radiación y preservar la integridad contra la erosión cósmica. La naturaleza podía crear belleza, caos y repetición. Pero la optimización a esta escala pertenecía a la ingeniería. La palabra nunca se pronunció en canales oficiales, pero flotaba en cada pausa, cada frase inconclusa, cada elección cuidadosa de vocabulario. Ingeniería. Las implicaciones se expandieron como ondas que tocaban campos mucho más allá de la astronomía. Filosofía, teología, geopolítica, identidad. Si este objeto había sido construido, entonces la inteligencia había existido en otro lugar el tiempo suficiente para dejar artefactos a la deriva por la galaxia. Esa inteligencia quizás ya no existía. O quizás existía en formas completamente desprendidas de conceptos como presencia o ausencia. 3/diagonal Atlas podía ser un mensaje, un monumento, o simplemente escombros. Pero incluso los escombros traían contexto. Escombros implicaban actividad, intención, historia. Otro pase de real se reveló capas tenues bajo la superficie externa, como conchas dentro de conchas, cada una anidada con un espaciado deliberado. Esta complejidad interna descartaba por completo las explicaciones más simples. Ningún proceso conocido apilaba materiales con semejante consistencia a profundidades invisibles para la observación casual. Un investigador lo comparó con ver las costillas de un barco bajo la niebla, sin conocer su destino, solo sabiendo que había sido construido para sobrevivir un viaje largo. Con los días, la rotación del objeto reveló perfiles distintos. Ninguno contradecía las conclusiones originales. Cada ángulo reforzaba la coherencia en lugar del azar. El universo había puesto en manos de la humanidad un problema que no podía resolverse ampliando respuestas conocidas. Los comunicados públicos se volvieron cada vez más vagos, redactados con cuidado para reconocer la curiosidad sin confirmar disrupción. Pero la curiosidad ya se había escapado del contenedor. Astrónomos aficionados apuntaban sus instrumentos al cielo con la esperanza de vislumbrar lo que James Webb ya había capturado, sin saber cuánto se estaba reteniendo. La idea de que la primera imagen real existía pero no se compartía del todo encendió especulaciones mucho más ruidosas de lo que la divulgación habría provocado. La confianza se erosionó en silencio, reemplazada por la sensación de que algo profundo se estaba gestando a puerta cerrada. Dentro de esas salas, la discusión pasó de ¿qué es? A ¿qué significa que podamos verlo? La visibilidad misma se volvió el foco. El universo era vasto, antiguo e indiferente. Y sin embargo, aquí había algo estructurado, lo bastante perdurable para sobrevivir y lo bastante visible para ser notado. Si el objetivo había sido ocultarse, 3/diagonal Atlas había fracasado. Si el objetivo había sido ser descubierto, entonces el momento importaba. Y el momento coincidía perfectamente con la primera capacidad real de la humanidad para ver más allá de su propio patio cósmico con claridad y profundidad. James Webb no solo observaba, participaba. El telescopio se volvió menos una herramienta y más un testigo. Documentaba un encuentro que no implicaba contacto, solo reconocimiento. Y el reconocimiento era suficiente. Mientras el objeto se acercaba, los cálculos mostraban que su trayectoria intersecaba regiones ricas en estabilidad gravitacional. Casi como si se hubiera planeado siglos antes. Los márgenes eran ínfimos. Semejante precisión requería previsión más allá del azar. Una analista junior preguntó si era posible que 3/diagonal Atlas no estuviera moviéndose a través del espacio, sino esperando dentro de él, colocado deliberadamente. Esa pregunta quedó sin respuesta porque ninguna ecuación podía abordar todavía la intención. La imagen seguía igual. Serena, imperturbable por la interpretación humana. No brillaba con amenaza. No latía con peligro. Solo existía, sin que le importara el peso del significado que le colgaban. Quizás eso era lo más perturbador. La humanidad proyectaba miedo, asombro y esperanza sobre algo que no ofrecía nada a cambio.
El objeto no se anunciaba, no se escondía, solo se dejaba ver. Y en ese dejarse ver, forzaba a la humanidad a enfrentar la posibilidad de que el universo siempre había estado más lleno de lo imaginado. La primera imagen real de 3 y barra diagonal Atlas se estudiaría por generaciones. La diseccionarían píxel por píxel. La debatirían sin fin. Pero sin importar cuán avanzado se volviera el análisis, la verdad emocional seguiría intacta. Este fue el momento en que el universo dejó de ser puramente teórico. Algo había cruzado el abismo entre estrellas, no para llegar, sino para perdurar. Y ahora, por fin, alguien estaba mirando de vuelta. La imagen no respondió la pregunta más antigua de la humanidad. La reformuló. No es, estamos solos, sino, ¿desde cuándo no lo estamos? Ese replanteo se extendió en silencio, filtrándose en conversaciones no destinadas a la filosofía, pero doblándolas inevitablemente hacia allí. Cuando algo existe el tiempo suficiente para ser descubierto en lugar de anunciado, su propósito deja de importar tanto como su persistencia. Persistencia implicaba dominio sobre el tiempo, los materiales y el movimiento de formas que la humanidad apenas empezaba a comprender. Cada nuevo paquete de datos de James Webb reforzaba el mismo mensaje sin decirlo en voz alta. Este objeto había sido construido para durar. La radiación solar aumentaba mientras 3 y barra diagonal Atlas se acercaba. Y aún así, su firma térmica se mantenía equilibrada, disipando calor con eficiencia inhumana. Ese comportamiento solo reescribía las suposiciones sobre la exposición pasiva en el espacio profundo. Ningún escombro a la deriva podía hacer esto. Ningún fragmento natural podía mantener el equilibrio en semejantes extremos. El objeto se comportaba como un sistema, no como una roca. Dentro de las salas de análisis, las simulaciones corrían sin parar. Cada una probaba una hipótesis distinta. Cada una colapsaba bajo el peso de su propia improbabilidad. Hielo exótico fallaba. Espuma de carbono fallaba. Materia estelar colapsada fallaba. Cada intento de encajar al objeto en categorías conocidas se sentía como querer meter un continente en una maleta. Y así, las categorías empezaron a cambiar. No officialment, no publicament, sino en privado, entre personas entrenadas para aceptar verdades incómodas cuando los datos no dejaban alternativa. La palabra artefacto apareció en borradores de documentos. Luego desapareció, reemplazada por un lenguaje más seguro que no decía nada y lo decía todo a la vez. No identificado, anómalo, no conform. Ninguna de esas palabras capturaba la gravedad callada de lo que la imagen representaba. Un artefacto implicaba historia. Historia implicaba una historia que no incluía a la Tierra. Esa idea inquietaba incluso a las mentes más racionales, porque despojaba a la humanidad de su centralidad narrativa. Por siglos, el universo había sido algo que la humanidad miraba. Ahora, se sentía como algo donde ya habían vivido otros. Con el mapeo rotacional mejorado, la superficie del objeto reveló zonas de reflectividad distinta dispuestas en secuencias deliberadas. No eran decoraciones, eran funcionales. Blindaje contra radiación aquí, refuerzo estructural allá. Una lógica que solo tenía sentido si la supervivencia en escalas de tiempo cósmicas había sido la prioridad. Alguien señaló que el objeto no mostraba señales de reparación. Eso significaba que o nunca había sido dañado o había sido diseñado para evitar daños por completo. Ninguna de las dos opciones resultaba reconfortante. Los días se volvieron semanas. La falta de cambio se convirtió en un dato en sí mismo. 3 y barra diagonal Atlas no reaccionaba a ser observado. No aceleraba. No se desviaba. No reconocía. Seguía exactamente como siempre había seguido. El universo, parecía, no le importaba si la humanidad notaba o no. Esa indiferencia forzó un cambio sutil de perspectiva. Quizás esto no era un encuentro. Quizás era arqueología. Un remanente antiguo a la deriva por una galaxia que ya había albergado incontables historias antes de que la humanidad aprendiera a levantar la vista. Si eso era cierto, entonces el descubrimiento era inevitable, no especial. Solo era nuestro turno. James Webb, en ese sentido, era menos un heraldo y más una linterna iluminando algo que siempre había estado ahí. El silencio del objeto invitaba a la proyección. Algunos vieron amenaza, otros, consuelo. Muchos sintieron humildad por primera vez. Académicos religiosos debatían en voz baja. Científicos discutían con fiereza. Filósofos luchaban por encontrar un lenguaje que no colapsara bajo sus propias suposiciones. Y a través de todo, la imagen seguía igual. Nítida, paciente, despreocupada. En algún momento, alguien hizo la pregunta que nadie quería responder.
Si este objeto podía perdurar en el espacio interestelar por semejantes lapsos, ¿cuántos otros podrían existir más allá de nuestra detección? El universo de repente se sintió abarrotado de una manera que las estadísticas solas nunca habían transmitido. No abarrotado de vida necesariamente, sino de evidencia, de remnants, de pruebas de que la inteligencia podía dejar huellas mucho después de desaparecer. El pensamiento se quedó, incómodo e imposible de descartar. Si las civilizaciones surgían y caían en otros lugares, entonces el silencio no significaba ausencia. Significaba secuelas. 3/diagonal Atlas podía ser un superviviente, o una lápida, o una herramienta abandonada cuando sus constructores siguieron adelante. Cada posibilidad cargaba peso. Cada una disminuía la ilusión de unicidad que la humanidad había llevado en silencio por milenios. Cuando el objeto cruzó otro umbral de observación, su silueta se afiló de nuevo. Reveló profundidad donde antes se había asumido planicidad. Esa profundidad sugería volumen interior. No hueco. No solido. Estructurado. La comprensión cayó despacio. Esto no era una astilla. Esto no era un fragmento. Esto estaba entero. Cualquiera que hubiera sido su propósito original, no se había roto. No había fallado. No se había degradado. Solo había continuado. Por primera vez, las discusiones giraron hacia el legado en lugar del contacto. ¿Qué significaba dejar algo atrás que sobreviviera a sus creadores? ¿Qué significaba que las primeras señales de radio de la humanidad ya se desvanecieran en ruido mientras este objeto perduraba intacto? La comparación no se dijo, pero fue devastadora. Tecnología medida en décadas versus ingeniería medida en eones. La imagen se volvió más que datos. Se volvió un espejo. No devolvía rostros, devolvía escala. Tiempo humano versus tiempo cósmico. Ambición humana versus paciencia cósmica. 3/diagonal Atlas no disminuía a la humanidad. La contextualizaba. La observación continuó. Una última comprensión emergió. Sutil, pero profunda. Nada del objeto sugería urgencia. No se apresuraba. No huía. No llegaba. Solo pasaba. Esa distinción importaba. Implicaba que el universo no estaba reaccionando a la humanidad. La humanidad estaba reaccionando al universo. Y en esa reacción, algo fundamental cambió. El cielo nocturno ya no se sentía vacío. No porque algo estuviera viniendo, sino porque algo ya había estado allí todo el tiempo. Visto por fin, no porque cambió, sino porque cambiamos nosotros. Esa comprensión se asentó despacio, como sedimento que baja al fondo de un mar largo tiempo removido, clarificando el agua incluso mientras cambiaba lo que podía verse a través de ella. La humanidad no había convocado a 3/diagonal Atlas. Tampoco había interrumpido su viaje. Simplemente había alcanzado un momento en que sus herramientas fueron por fin lo bastante buenas para notar lo que la paciencia ya había colocado cerca. El telescopio James Webb siguió mirando sin juzgar. Sus espejos recogiendo luz antigua y preguntas nuevas en igual medida. Cada fotón que golpeaba sus instrumentos llevaba el mismo recordatorio callado.